El programa de cálculo de tuberías tiene dos modos de funcionamiento, el modo de cálculos simples y el modo de cálculos detallados. El módulo de cálculos simples, es decir, es bastante sencillo, y como cálculos simples entendemos que queremos dimensionar la tubería de líquido, la de aspiración o la de descarga. Una vez seleccionado qué tubería queremos dimensionar, por ejemplo la tubería de aspiración, tenemos que seleccionar el material. Aparecen cobres en rollos, en barras, aparecen aceros, hierro, fundición, en fin, vamos a suponer cobre en barras rígidas. Una vez con esto, en cobres en barras rígidas, marcaremos cuál es la temperatura de evaporación, cuál es la temperatura de condensación, cuánto es la longitud de la tubería, en este caso la tubería de aspiración, por lo tanto sería entre el evaporador y el compresor, y la potencia frigorífica que habíamos establecido, por ejemplo, pues en 20 kilovatios. A esta tubería le podemos seleccionar una serie de accesorios. Si vemos los accesorios, podemos indicar que tenemos pues un codo de 45, dos codos de 45 grados, un sifón y en fin, bifurcaciones, en fin, todo lo que queramos. Lo cual quiere decir va a dar una cierta pérdida de presión por los accesorios que tengamos. Si simplemente esa tubería, si es vertical o horizontal ascendente, o si es horizontal descendente, o sea, o es descendente, pues lo marcaremos. Por tanto, si es vertical, le damos a calcular y nos aparece ya para todas las diámetros nominales del cobre en barras rígidas, aparecen los valores que entendemos como recomendados que ponemos en esa tubería, concretamente 1 y 3 octavos o 1 y 5 octavos. Nos recomendaríamos valores inferiores o valores superiores. Esta recomendación se hace en base, básicamente en estas tuberías de aspiración, a la velocidad del fluido. Si observamos la velocidad como datos para cada una de las tuberías, me da cuánto es la presión total que pierde en grados centígrados o en kilos por centímetro cuadrado, la velocidad del fluido, en la longitud equivalente total, teniendo en cuenta los codos, la pérdida por accesorios, la pérdida por tuberías, la pérdida por cota, si vemos a continuación el número de Reynolds, el factor de fricción, etcétera. Decíamos que esta tubería, el valor recomendados, estamos entre más de 7 metros por segundo y menos de 15 metros por segundo. Esas dos tuberías son las que podíamos razonablemente dimensionar en esas condiciones de aspiración. Una vez seleccionado uno, pues lo añadimos y lo almacenamos para completar el proyecto. A continuación podíamos pasar a las tuberías de líquido. En esas tuberías de líquido, en este caso también tenemos que poner la cota inicial y la cota final. El resultado es lo mismo, pero simplemente poniendo la cota inicial y la cota final, ya que si tenemos que subir un metro, tenemos el cobre en barras rígidas y le damos en las mismas condiciones calcular, aparece como recomendado pues la tubería de 3 cuartos o la tubería de 7 octavos. En este caso la pérdida de presión se ha calculado para unas ciertas velocidades del fluido razonables. Finalmente, indicar que cuando tenemos cálculos detallados, la hora de las tuberías, quiere decir, podemos especificar líquido saturado, líquido subenfriado, vapor saturado, vapor recalentado, incluso unas tuberías en las cuales se esté transfiriendo tuberías bifásicas de líquido y vapor. En este caso, en cualquiera de las soluciones, deberíamos de indicar cuántos son los kilos hora que está circulando. Teníamos los kilos hora, la longitud y la pérdida de presión. Por ejemplo, tenemos una tubería de vapor saturado, entendemos que es casi a la salida, por ejemplo, de un depósito intermedio. Tenemos una longitud de, no sé, 10 metros antes de la entrada al compresor. Queremos que circule 400 kilos hora y queremos que la pérdida de presión pues sean 0,3 grados centígrados. Si en este caso, y la temperatura del fluido, pues por ejemplo menos 5 grados. Si le damos a calcular, me aparece, dijéramos que la que se corresponde para 0,3 grados centígrados de pérdida de presión sería esta que no existe a nivel comercial, y la nivel comercial que pueda existir es esta de 1 pulgada o 1 y 1 octavo, y estos son las pérdidas de presión 0,5 o 0,29, la que estaría dando, indicándonos también la velocidad del fluido y demás datos para seleccionarlo. Si nos hemos dado cuenta con respecto al anterior en cálculos simples, la diferencia fundamental es el caudal.
ya que aquí nos estamos imaginando un ciclo que esté funcionando a estas temperaturas de evaporación, condensación, con esa potencia frigorífica, y por lo tanto el caudal, ya cuando le damos a calcular, lo está asumiendo él, así como las propiedades del fluido. Muchas gracias.